Bienvenidos a una nueva aventura. Allá comenzó este viaje, en el macizo colombiano, en la laguna del Magdalena. Caminamos varios días río abajo entre pueblos y gentes, pero en Neiva el llano nos llamó y le hicimos caso. Abandonamos la ribera del gran río y pasamos la cordillera, pero días y noches después, cuando estábamos a punto de llegar al llano más llano, el conflicto armado nos impidió el paso y nos obligó a regresar. Pero ese giro nos llevó a conocer otras historias y a ver otros paisajes sorprendentes. Incluso encontramos a otro de los hijos del macizo, el río Caquetá, ya convertido en un joven grande y fuerte en su viaje por el Amazonas. Y luego de muchas vueltas, regresamos al Magdalena. Quizás el río quería que contáramos estas historias. Por eso nuestro viaje sigue hasta donde el Magdalena se encuentre con el mar. Y después, quién sabe dónde, pero seguiremos. No sabemos cómo esté la cuestión de orden público, así que vamos a ir preguntando de camino. Y una vez estemos en la Argentina, vamos a ir a buscar una fuente que se llama, ellos le dicen Lavapatas, es parecida a la fuente de Lavapatas que hay en San Agustín Huila. Y vamos a ver qué más vemos, pero principalmente es ver la fuente de Lavapatas, gozarnos la ruta, que hay muchísima naturaleza, muchos paisajes. Va a ser bien sabrosa y se la van a gustar. ¡Súbanse! ¡Vámonos! Lo que debemos hacer entonces es cruzar este puente que está aquí y seguimos hacia un pequeño pueblo llamado La Mesa de Elías. El primer poblado que encontramos se llama El Viso. Es un lugar bien especial, con su iglesia, sus casas tradicionales, cultivos de uva, palmas y ganados pastando plácidamente. Poco después está Elías. Vamos entrando por la calle principal. Echémosle un vistazo a su parque típico, con árboles, flores, bancas y casitas coloniales a su alrededor. Aquí fue donde entramos. Llegamos acá al Viso. Y aquí estamos. Y vamos a seguir esta ruta. Todo esto bordeando el río largo, hasta que por acá hay un puente. Y luego buscamos hacia Salado Blanco, hacia Oporapa. Salado Blanco, Oporapa. Y subimos montaña. Este es un monumento a Abelito, uno de los personajes del pueblo. Él se desapareció sin dejar rastro. El caballito en el que anda, pues resulta que la gente le hacía ese caballito en las fiestas y Abelito se montaba en él y él era por los desfiles andando en eso y armando la algarabía. El bolsito que le ven, él siempre cargaba ahí ropita, cositas, comida, y él vivía pues en la calle, vivía caminando, por eso mire esas bototas que tiene. Era muy buen caminante, se recorría toda esta zona. Todo el pueblo de Oporapa, Timaná, Pitalito, toda esta zona la andaba a pie. Dicen también que se enojaba mucho porque le decían liberal. Bueno, pues por esos tiempos eso era un insulto, decirse o liberal o conservador según su convicción. Un buen día Abelito desapareció y lo estuvieron buscando mucho y nunca lo encontraron, nadie dio razón. Acá estamos ya en el sector de San Roque. Ya pueden ver el paisaje cómo ha cambiado. Entonces estamos en Colombia. Este es el Huila, o la zona verde, y estas partes amarillas es donde estamos. Varios parques nacionales naturales por donde vamos a pasar. Al subir esto sentimos tantos olores. Ustedes pueden percibir el mundo del café.
Ya vamos a llegar a la parte más bonita de esta ruta. Ya estamos llegando a la cumbre, hacia allá sigue hacia la Argentina, pero aquí muy cerca de la cumbre hay una ermita, se llama la ermita Las Franciscanas. Entonces, para quienes les gusta el turismo religioso, pues acá tienen también otra opción. Y la vista que tienen, miren. Ya estos terrenos están dedicados a la ganadería. En este punto existía una cabaña de parques, pero no sé, vamos a ver cómo está. Bueno, algo muy extraño ha pasado por acá en esto, porque las casitas también todas están abandonadas, todas las casitas de la zona. La cabaña pues también la vemos ahora solitaria. Parece que la han... No sé si habrán arrancado esto, se lo habrán robado, tal vez. Aquí sí parece que se llevaron los servicios también, parece que le robaron muchas cosas. Acá existía esto, donde usted entraba y daba la vuelta. ¿Quién sabe qué le habrá pasado a estos lugares? ¿Cuál será la historia detrás de esto? Pero ahí está, de todos modos no parece estar abandonado del todo, parece que vienen de vez en cuando. Hay algunos arbolitos sembrados, el sendero, bueno, está pisado, no está totalmente abandonado, pero sí parece que se han robado las cositas, lo cual da mucha lástima, porque pues sea de quien sea, eso ha costado trabajo, esfuerzos, y robarse las cosas pues no. Llegó la hora del café, así que los invito a un buen café. Vamos a probar ese café de Oporapa, a ver qué tal. Y todos son de acá, ese es hecho aquí. Sí, y que entonces se llama Opo Agua. Vamos a llevar media librita y probarlo. Arriba lo probamos. Mi mamá fue profesora en una escuela rural cuando yo tenía unos 4 o 5 años. Era una zona fría, a veces la neblina cubría todo. Teníamos un perro blanco, grande, de pelo largo que se llamaba Nerón. Nerón hacía los veces de guardián y de caballo. Ya se imaginan quién era el jinete del pobre Nerón. Una vez rescatamos un oso perezoso que estaba herido porque habían talado el árbol donde estaba. En ese tiempo le tomé mucho cariño al clima frío, al bosque, a los animales. El aroma del poleo siempre me recuerda esos días. Esta ruta no solo huele a poleo, hay miles de aromas que no sabía que extrañaba tanto. La cáscara del café amontonada en los beneficiaderos, las flores en los jardines, el estiércol de las vacas, la leche en el ordeñadero, el humo de las cocinas en el campo, el olor a plátano asado, a café recién hecho, los pinos, los eucaliptos, el zumo de caña hirviendo en las moliendas para hacer panela. Estas son otras de las razones por las que siempre recordaré este viaje entre Oporapa y Argentina. Un saludo para todos desde la Argentina. Argentina Huila, ¿no? Estamos aquí paseándonos en el pueblo y vamos a buscar la fuente de lavapatas. Desde el centro nos venimos hacia la vereda Betania y llegamos aquí a la institución educativa Betania. Allá se abren dos, tomamos el camino de la izquierda hasta el colegio por donde vamos de pasar, ¿no? Y nos venimos por esta carretera, pasamos el primer puente y aquí tenemos dos entradas a la izquierda. Entonces la segunda entrada a la izquierda. De ahí vamos a bajar unos 200 metros y esta es la casa, mira. Y ahí donde ustedes piden permiso para ingresar y el ingreso va a ir por ladito, hacia allá, hacia el fondo, en esa dirección. ¡Chum! Dos lavapatas que hay aquí en la Argentina, pero desafortunadamente está abandonado, no lo volvieron no lo volvieron a hacer turístico, entonces así ha estado, lleno de sedimento, abandonadito, y pues es una oportunidad que se está perdiendo alguno de los habitantes de acá para hacer negocio, para hacer emprendimiento, para tener una entrada adicional. Acá están los trazos de los canales similares como hay en lavapatas, miren, mírenlo acá. ¿Ven?
Esto es Cuenta artificial. que a Colombia todavía le queda Es decir, mucho hecho por el hombre. por descubrir y por mostrarle a la gente. Este lugar tan hermoso está aquí olvidado. Y a la gente no, que vaya a San Agustín, que vaya tal, que vaya no sé dónde. Y hay lugares más pequeños, pero con tanta belleza, con tanta importancia histórica, antropológica, natural, que vale la pena verlos, vale la pena conocerlos. Vamos a buscar la segunda fuente. Se da cuenta, yo llevo andando, tratando de conocer este país desde 2015. Y eso es una tarea infinita, eso hay demasiados lugares, demasiadas cosas por ver. He caminado unos 5 o 10 minutos, no sé, 5 minutos a un muy buen paso. Y entonces encontramos esta casa. Y aquí está el letrero, centro ceremonial. Lavapatas y las instrucciones es que sigamos bajando. Y bajé. Por acá también ya para coger. Y aquí está la quebrada. Uy, no, miren esto. Este está muchísimo más lindo. Estas mollas tan grandes que tiene. Bueno, con su permiso, yo me voy a meter a bañarme. Los caballeros, por favor, miren para otro lado. Las damas, ahí perdonarán la poquedad. Y al agua. ¡Ay, qué maravilla! Pues les cuento que yo no creí que fuéramos realmente a vivir una pequeña aventurita por acá. Creí que iba a ser más simple, pero miren, andamos por acá en un bosque, nos bañamos en un lugar ancestral. Encontrar lugares así es la razón de viajar, encontrar lugares así. Y por acá en esta cancha de fútbol es donde voy a acampar. Y mi moto está allá, junto al arco. En el próximo capítulo visitaremos 2 de las cascadas más impresionantes en la Argentina. Acamparemos en lugares inesperados y conoceremos a varias personas que harán que este viaje se convierta a ratos en una reunión de viejos amigos. Chao, chao, no olviden suscribirse y compartir en sus redes sociales.